tuvisteis de clienta, ¿no? Y yo creo que era al principio de tu inicio. Y simplemente os quería dar las gracias porque no tengo un efecto yo-yo, que sigo, bueno, pues con unas medidas muy buenas y con una forma física también muy buena. Y, y nada, os quería dar las gracias porque me enseñasteis a comer, me enseñasteis a que podía comer gran cantidad de alimentos sin tener la necesidad de pasar esas ganas. Me enseñasteis a que podía comer, o sea, que no me tenía que privar de ningún alimento, ni tenía que existir ningún alimento prohibido, por mucho que fuera entre diario o fin de semana, y seguir exactamente igual. Y eso es lo que hago, eso es lo que llevo haciendo todo este tiempo. Y, y bueno, pues aquí sigo. Así que muchísimas gracias por toda vuestra ayuda. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tengo una invitada especial porque la verdad es que he traído aquí a mucha gente que acababa de terminar por un proceso de pérdida de peso, de aprender a comer, etcétera. Pero hoy tengo aquí a Soraya, que es una persona que hizo el programa hace más de un año y hace un par de semanas me mandó un audio de que estaba súper contenta porque le iba todo muy bien, porque había aprendido a comer, ya no se culpabilizaba con la comida y me propuso grabar una pequeña entrevista para contarlo, que es algo que ella me está escuchando ahora mismo. Te lo agradezco un montón, porque yo siempre pienso que al final nosotros, las personas que divulgamos, podemos decir un montón de cosas, pero es como si un conductor de autoescuela te dice que no tengas miedo a conducir. No te afecta tanto como el ver que hay un montón de gente que ha conseguido conducir sin miedo. Así que muchísimas gracias, Soraya, por concederme esta entrevista y sin más os voy a dejar directamente con Soraya. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha cómo suena. Pues lo dicho, Soraya, muchas gracias por haber aceptado mi invitación, o mejor dicho, por haberte invitado tú, que en este caso ha sido hasta idea tuya. Y quiero que lo primero que hagas sea presentarte, es decir, cuál es tu situación, si tienes, cómo es tu trabajo, tu día a día, si tienes familia, hijos, etcétera. Vale, bueno, pues muchas gracias a ti, Carlos. Me llamo Soraya. Tengo un centro de estudios, entonces yo trabajo de partido, trabajo tanto por la mañana como por la tarde y salgo muy tarde de trabajar, salgo a las 10 de la noche, con lo cual cuando llego a mi casa es a las 10:30 y por la mañana a las 9:30, 10 ya estoy otra vez en el trabajo. Entonces, tiempo, lo que es tiempo, tengo poco. Entonces también tuve que reordenar ahí un poco los horarios. Sí, en principio te contaría un poquito eso. Me parece importante que diga esto porque es verdad que mucha gente, pues sobre todo madres y cosas así, les cuesta mucho dar el paso a iniciar unos hábitos saludables por el hecho de tengo poco tiempo y en tu caso entrando a las 9 y saliendo a las 10, que ya sabemos que tener una empresa es prácticamente Sí, más consumidor de ti que un hijo, sí. he decidido como priorizarte y hacer cosas para ti, que ahora un poco más adelante nos vas a contar cuál ha sido la clave para que puedas organizarte, pero tengo ya mucha Sí, intriga por saberlo. Antes de sí. eso, quiero que me cuentes un poco, eh, hace pues ya más de un año, cuando tú empezaste el programa, ¿qué razones te llevaron a contactar conmigo? Es decir, ¿cómo te sentías tú, ya sea con tu cuerpo, con tu relación con la comida, a nivel de forma física? Ujú. La verdad es que en mi caso con lo que peor me sentía era con mi forma de alimentarme, porque al no tener, o sea, al tener un poco de descontrol de horarios y además, pues yo no tengo hijos, con lo cual para ti sola, pues paso mucho tiempo sola, al final te sirve cualquier cosa, ¿no? No te apetece hacerte tanto las comidas. Entonces la situación era un poco problemática en ese sentido, que yo no sabía comer porque nunca me han enseñado a comer de forma saludable y sobre todo también los horarios, que para ti te haces cualquier cosa es válida y tiras, ¿no? Y luego, por otra parte, pues te sientes un poco culpable porque dices, es que yo quiero estar sana, es decir, quiero estar nutrida por todo, ¿no? Porque para funcionar mejor el cuerpo al final tienes que estar nutrida. Entonces, no era tanto la sensación de mi físico, pero sí realmente el sentimiento de culpa de, ostras, tienes que nutrirte y bueno, pues alimentarte bien en ese sentido. Lo que pasa que no sabía muy bien cómo hacerlo porque como no tienes tiempo o tienes la creencia de que no tienes tiempo, pero al final es eso, es una creencia que te limita a dar el paso, pero realmente si quieres lo puedes hacer. Y un punto que recuerdo ahora, conforme me has dicho esto, es que tú ya al empezar había hecho ya un proceso de pérdida de peso por tu cuenta y no estabas como, digamos, en tu situación inicial. Mm.
¿por qué a pesar de haber perdido peso, estabas sintiendo que no comías bien? ¿Era porque solías tener ansiedad, porque no te organizabas, porque el fin de semana perdías el control? ¿Cómo te sentías con tu relación con la comida? Pues mira, porque yo veía que entre semana yo era muy restrictiva, es decir, restringía un montón de alimentos, yo no me permitía comer dulce entre semana, pero cuando llegaba el fin de semana era como que de perdidos al río. El fin de semana era, bueno, pues me ha surgido salir, pues eso no me lo voy a quitar, porque quiero seguir también disfrutando de esos momentos. Pero ya una vez que la liaba, para mí, porque en ese momento era liarla en una comida, pues ya de perdidos al río. Entonces ese día ya me ponía hasta arriba de dulces, ya todo lo que entrara. Y llegaba el lunes y otra vez restringía todos esos alimentos. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que ocasiona pues, dolores de estómago, malas digestiones, sentimiento de culpa, un poco de ansiedad también entre semana de, ostras, me quiero comer esto y no me lo como, porque yo sabía que si comía eso, ya era de perdidos al río. O sea, yo me alimentaba, comía un dulce y ya mi cerebro automáticamente decía, pues venga, es hora ya hoy puedes comer todo lo que te dé la gana, porque total, ya la has liado. Entonces, la situación inicial mía era así. Total. De hecho, me acuerdo que había situaciones durante el programa al principio, que es algo de lo que trabajamos bastante, en las que te tenías que ir de viaje por diferentes motivos y me acuerdo que lo pasabas súper mal, que nos decía, es que no sé cómo lo voy a hacer en el viaje, etcétera, y poco a poco fuiste trabajando eso. Pero eh, en la situación que tú decidiste empezar el programa, entiendo que se te pasarían 200 cosas por la cabeza, de bueno, es que yo siempre pierdo el control los fines de semana si encima me dan una dieta, que es lo que la mayoría de gente piensa que va a hacer al entrar al programa, Claro, pues voy a ir a peor porque me voy a salir mucho más de eso. En sí. tu caso, ¿qué miedos se te pasaban por la cabeza para tomar la decisión de empezar el programa? Que seguro que había algo. Pues sobre todo porque, como tú dices, siempre estamos haciendo dietas, ¿no? Y las dietas, por así decirlo, las dietas, que ya solo el propio nombre lo utilizamos mal, pero parece que te pones a dieta y ya es como un régimen, ¿no? Tu dieta al final es la dieta que tu forma de alimentarte, pero el hecho de decir aquí es me pongo a dieta ya era restricción. Entonces, yo no me encontraba bien porque yo estaba continuamente haciendo dietas muy restrictivas en las que a lo mejor te aconsejan un nutricionista, o sea, me da igual si es que al final eran profesionales, pero mucha verdura, mucho pescado, o sea, mucho alimento como muy, que digiere mucho y es muy fácil de digerir, pero realmente pasas hambre, o sea, es que yo pasaba hambre, o para merendar una pieza de fruta, y al final dices, ostras, es que pasaba hambre continuamente, y al final te pasaban dos cosas, ni estabas delgada, ni estabas comiendo. Yo decía, es que nunca tienes el punto de encontrarte bien tú, porque al final ni estás delgada ni estás comiendo. Entonces algo fallaba y ahí pues es cuando di el paso de empezar con vosotros. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pues voy a probar una vez más. Me transmitisteis muchísima confianza cuando empecé a conoceros por redes sociales, porque yo os conocí por redes sociales. Y el hecho de escuchar la forma en la que vosotros teníais de transmitir pues esas restricciones de la alimentación, que era más la parte emocional, pues a mí me ayudaba, porque claro, al escuchar todo eso que va más relacionado directamente con las emociones y con lo que te puede generar a ti de sentimiento, que más lo que es una dieta. Entonces a mí me gustaba porque al final transmitíais un encontrarte bien, un encontrarte de manera sana. Claro. Pero aún así, claro, tú no nos conocías de nada más allá de las redes sociales. ¿No tenías miedo a que volviese a pasarte lo mismo de otra restricción y volver al todo o nada de la semana y el fin de semana? Pues bueno, pues a ver, de miedo, pues te tiras un poco a la piscina, ¿no? Porque al final es eso, no conoces a la persona, entonces dices, bueno, voy a probar una cosa más. También me ayudó el hecho de que llevabais un entrenamiento de ejercicio físico y que yo también quería pues ponerme a entrenar un poco más, de forma más seria en mi día a día, pero sí, miedo un poco sí, porque al final lo que te digo, no has generado esa confianza con la persona, entonces vas un poco a ciegas y dices, bueno, por una vez más voy a probar, pero esa vez más que dices voy a probar, pues es la definitiva, es el cambio. Total. Me parece muy importante esto porque yo siempre hablo de como el círculo de las dietas en el que entra mucha gente, que es como, empiezo a hacer una dieta por mi cuenta, lo que hago es intentar quitarme el dulce, no soy capaz, baja un poco mi confianza, pero al tiempo me motivo otra vez y vuelvo a intentar otra cosa, a lo mejor los batidos típicos.
otra vez, vuelvo a fracasar, baja un poco más mi confianza, al tiempo a lo mejor me motivo y vuelvo a intentar otra cosa. Y así se tira la gente años haciendo cosas diferentes por no hacer de verdad algo que no sea el camino corto, porque al final aprender a comer está claro que no Sí. es algo que vaya a ver un cambio radical de un día para otro, pero cuando pasen 10 años vas a estar en una posición mejor que si has estado intentando hacer cosas rápidas que siempre acabas abandonando porque cuando llegan esos, cuando pasa eso, acabas perdiendo la confianza y no te atreves después a intentar lo que de verdad necesitas. Y eso es un punto que creo que mucha gente no se da cuenta de cómo te afectan las malas decisiones en cuanto a la alimentación. Pero En tu para caso, sí, dime. dime. No, te iba a comentar que para eso también, por ejemplo, lo que me ayudó mucho es estar un poco inmersa en entender este tipo de cosas y gracias al podcast que tienes, es decir, no solamente es entrenamiento y alimentación, es también una serie de pensamientos, de emociones, de información que tenemos unas creencias que no son así. Entonces, el hecho de estar también escuchando cada semana el podcast y entender este tipo de cosas que nos pasan, también te hace mejorar en ese cambio realmente. No es solamente, venga, dieta y ejercicio, no, es que es mucho más, es más entender cómo afecta eso a nivel de salud y es entender cómo te afecta encontrarte bien o no. Entonces, creo que es importante también no solamente hacer una dieta o hacer ejercicio, sino estar un poco inmerso y leer información o tener conocimiento o escuchar un podcast que directamente va relacionado con todas esas dudas que tenemos en el día a día. Total. Al final, yo siempre digo una cosa, que es que cuando tú aprendes, puedes tomar mejores decisiones. Y cuando puedes tomar mejores decisiones que se adapten a ti, porque nadie te conoce a ti mejor que tú misma, vas a poder disfrutar mucho más de lo que haces. Y eso es lo que te va a permitir mantenerlo a largo plazo. En tu caso concreto, ¿cómo fue para ti que estuvimos, yo creo que estuviste más de 6 meses, si no Sí, recuerdo mal? sí, algo más. ¿Cómo fue para ti la experiencia y el proceso durante el programa? ¿Y cuáles son los principales aprendizajes que puedes compartir con la gente? Pues mira, yo al principio sentía que me acuerdo que te escribía porque yo sentía que comía mucho. O sea, yo veía mis meriendas y yo decía, Carlos, que es que o sea, me habías puesto una serie de alimentos que estaban muy bien porque como inicialmente pues marcas un poco la forma en la que tú te alimentas, no hay un cambio increíble en decir, ay, me están poniendo cosas que no me gustan. Entonces yo disfrutaba de la comida que yo consumía, pero yo sentía al principio que comía muchísimo. Yo decía, pero si es que llego a la cena sin hambre y tú me decías, Soraya, sigue, que es así, que todos me decís lo mismo, sigue, que todo es así. Lo notaba sobre todo en el tema de la merienda. Entonces, eso fue un poco el inicio. Luego, cuando empecé a ver resultados, que no pasaba absolutamente nada porque estuviera comiendo esas cantidades y ese tipo de comida, pues ya empiezas como a generar esa confianza de decir, a ver, que es que estoy comiendo y estoy adelgazando, o estoy comiendo y estoy perdiendo grasa, o estoy comiendo y estoy igual, o estoy comiendo y no me... Entonces, pues durante ese proceso te vas dando cuenta de esas cosas y claro, te vas sintiendo bien porque dices, ostras, no paso hambre, estoy comiendo y además estoy perdiendo grasa. Entonces, eso pues ayuda mucho, claro, vas viendo resultados desde... Yo empecé a ver resultados muy pronto y aunque yo ya había tenido un cambio grande, pero los resultados estaban ahí. Y sobre todo luego el sentimiento que te decía antes, gracias a vosotros, empecé a detectar que el hecho de salir el fin de semana no me ocasionaba ningún problema, porque solamente cambiar el pensamiento de no hay ningún alimento restrictivo, es decir, tú puedes comer de todo. Y hay a veces que a lo mejor me apetecía comer yo qué sé, pues un brownie, por ejemplo, y ya sabía que si comía un brownie, bueno, pues tenía que a lo mejor quitar en la cena o poner en otro lado y gracias a la tabla de Excel, pues yo iba combinando los alimentos, pero me podía permitir comer ese postre sin sentirme mal y sin decir, ostras, hoy ya la he liado. No, no, te lo comes. Entonces, eso también hace que el hecho de no restringirte, yo por ejemplo que soy muy de dulce, el hecho de no restringirte ese dulce completamente en toda la semana, ya no te genera esa ansiedad entre el fin de semana, porque ya no llegas al fin de semana con esas ganas de comer ese dulce que parece que lo tenías que comer todo. Entonces yo ahí noté mucho la diferencia, porque luego era capaz de seguir haciendo vida social los fines de semana y comer pues normal. Y no me privaba de cantidad ni nada. Es decir, si un día comía más porque comía más, pues he comido más. También entiendes que es parte del proceso y que un día comer más también forma parte del proceso de la pérdida de grasa. Al día siguiente te levantas y sigues. Y si ha vuelto a coincidir a los 5 días también un evento,
pues no pasa nada. Lo que no puede ser es ir a un evento, a un cumpleaños y decir, no, pues ese día intenta mejor un trocito de tarta o más pequeño, una tosta. No, porque tú quieres comer igual que los demás y te apetece un trozo de tarta igual de grande que se lo echan a los demás. Entonces tú no puedes vivir así de por vida. Tienes que entender que ese día no pasa nada porque comas un postre que te apetezca y en la cantidad que te apetezca, porque es parte de ese proceso. Entonces eso ya te genera el hecho de no tener esa ansiedad. Total. O sea, veo como 3 puntos clave que has tocado, que es el de, primero, comer suficiente, porque la mayoría de personas piensan que se trata de comer menos cuando se trata de, de comer mejor en realidad. Segundo, Sí, el no restringirte ciertos alimentos, no prohibirte. Y tercero, el hecho de entender que salirse del plan o que algunos días y incluso algunas semanas enteras, te podría decir, las cosas sean diferentes, es normal, que lo único que tienes que hacer es después volver a ello. Eso es lo que he aprendido en cuanto a alimentación. Antes te he comentado, porque me parece importante que lo cuentes también, cómo has hecho para, teniendo una empresa, trabajando de 9 de la mañana a 10 de la noche, aún así cumplís con los entrenamientos y vencer a la vocecita interna que probablemente habrás tenido muchas veces que te dice, no, ahora deberías estar trabajando. sí. Pues mira, yo lo que he hecho ha sido autoconocimiento, un poco de introspección y pensar en qué momento del día me va a costar menos. Como trabajo todo el día y a mediodía solo tengo como hora y media, 2 horas para descansar, no puedo permitirme entrenar tranquila, ducharme, volverme a cambiar de ropa, no, no puedes. Por la noche llego a las 10:15, 10:30, con lo cual ya no te apetece. ¿Qué hago? Pues me lo quito de dormir, me levanto antes, madrugo un poquito más y entonces ese rato me lo dedico para mí, entreno y sobre todo considerando el entrenamiento como salud, porque llega una edad en la que ya no es el físico, yo tengo 37 años y no es como, pues ya es que, no, tú quieres verte bien, pero sobre todo sentirte bien y decir, estoy sana y voy a ir cumpliendo años y tengo que tener masa muscular y tengo que tener menos pérdida de esto, del otro, y al final te lo tienes que quitar de algún sitio. En mi caso, como trabajo todo el día, pues me lo quito de dormir y entonces por la mañana entreno y dedico ese tiempo a mí. Que al principio me costaba, pues mucho, claro. Esto de generas un hábito en 21 días, pues yo no. Yo he necesitado meses y meses y meses para adquirir esa rutina. Y lo que al principio era, ostras, hoy, pero tienes que seguir, porque al final no se trata, es que hoy no estoy motivado. Bueno, claro, es que no estamos motivados cada día. Se trata de disciplina. Y disciplina es hacer lo que toca porque lo has considerado así de importante, te guste o no te guste. Y cuando ya vas superando esa disciplina que tienes ahí un poco en tu mente, pues generas la adherencia al deporte y cuando generas esa adherencia ya te das cuenta de, ostras, pues la verdad es que no supone un problema para mí, es decir, me toca entrenar, me toca entrenar. De hecho, te diré más, yo ahora llevo como, he empezado otra vez esta semana, pero llevaba como cosa de un mes y pico sin entrenar porque, bueno, pues por circunstancias pues no he tenido ganas, pero ya no dejo alargar tanto el tiempo como antes, es decir, no es lo dejo y me tiro medio año, no, me he permitido un mes, pero al mes he dicho, Soraya, tú puedes tener una situación personal un poco menos estable por la situación que sea, pero el resto tienes que seguirlo teniendo estable y para eso tienes que hacer esos hábitos y esas rutinas. Y al final, si tú te quieres transformar en la mejor versión de ti, el deporte no solamente, o sea, tienes que entender, por eso decía antes lo de escuchar los podcasts y mantenerte informada, es que el deporte no es solamente hago deporte y entonces me veo mejor y entonces, no, es que también es a nivel mental. También te hace que el hecho de conseguir un éxito a nivel profesional o a nivel personal, también lo hace el deporte. Entonces, entender eso es Total. otro nivel, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo al final merece la pena y es disciplina, no es motivación, no todos estamos motivados para todo todos los días. Es disciplina, es saber que tienes que hacer lo que toca porque tú has adquirido un compromiso con eso, un compromiso para tú sentirte mejor. Y ya está. Total. Está claro que al final, cuando haces el deporte desde el enfoque que tú lo estás haciendo, que no es desde el típico de me castigo para quemar calorías, empiezas a empoderarte, empiezas a ver que Sí, puedes hacer otro tipo de cosas con tu cuerpo que no creías que podrías y cuando empiezas a sentirte así de poderosa, te gusta un poco más. Pero también lo que dices, que lo normal es que no te apetezca levantarte a las 7 de la mañana para hacer el deporte y que la
Disciplina se trata de entender que no te va a apetecer, pero aún así lo vas a hacer. Que cuando lo lleves haciendo un año y estés viendo los resultados y ya se haya convertido en tu hábito, cada vez te va a resultar un poco más fácil. Yo Sí, siempre pongo la metáfora de YouTube. Si tú piensas en YouTube, cuando ves un vídeo de gatitos, te muestra más vídeos de gatitos. Pero si yo me tiro un montón de tiempo sin ver vídeos de gatitos porque no le doy clic, es lo mismo que cuando hago ejercicio, aunque mi cerebro me esté diciendo no lo hagas, que estás cansado. Que al pues final va a llegar un momento en el que va a dejar de mostrarme vídeos de gatitos o vídeos de no lo hagas, que estás cansado, se podría claro. decir. Por supuesto, es que al final si estás en piloto automático te dejas llevar un poco por el día a día, pero tienes que pararte y detenerte y decir, a ver, esto es lo que quiero o no quiero. Y en mi caso, por ejemplo, yo entreno en casa, es que ni siquiera voy al gimnasio porque si no, sí que ya no me daría tiempo. Entonces, pero yo me levanto, me lo quito de dormir, me pongo mi ropa de deporte, que hay amigas que me dicen, madre mía, qué fuerza de voluntad, yo lo haría en pijama. No, es que en pijama no lo puedes hacer. En pijama no lo puedes hacer porque entonces ya inicialmente no te lo estás tomando tan en serio. Tú tienes que levantarte y ponerte tu ropa de deporte porque vas a entrenar. Y en mi caso es en casa, pero si fuera a entrenar a otro sitio, lo mismo. Pero en casa también tienes que ponerte adecuada a lo que vas a hacer. Entonces, bueno, pues adapté una habitación eh, bueno, pues con material que es, bueno, pues que tengo material suficiente para poder entrenar perfectamente. Y es adaptarlo un poco a tu vida y decidir y buscar, vamos a ver, ¿qué momento del día tengo yo? No tengo tiempo, aunque tengas hijos, tienes que buscar ese momento porque es para ti. Es un momento para ti. Y si te lo tienes que quitar de dormir, pues te lo quitas de dormir, que a lo mejor te supone una hora menos de dormir, tampoco es tanto, o una hora y media, pero hay que hacerlo por uno mismo, realmente, porque uno mismo entienda la importancia de lo que es. Y yo creo que ya en nuestras edades, lo que decimos, no estamos hablando de, yo qué sé, de niños de 20 años que quieran esto, lo otro, no, es estar sano y estar sano a nivel mental, como influye el deporte a nivel mental, es que es la base de toda tu estabilidad. Vale, y ahora que me has contado el proceso, quiero que me cuentes, incluso seguramente esta pregunta la vayas a responder diferente ahora que justo en el momento que acabamos el programa, que creo que grabamos como otra entrevista, estoy seguro de que si la veo va a ser totalmente diferente, pero cuéntame ahora, a un año vista, ¿qué es lo que tú sientes que conseguiste con el programa? Pues yo conseguí eliminar toda la ansiedad de la restricción de cualquier tipo de alimento. Es decir, yo en mi día a día, en cualquier día de mi día a día, no tengo problema en que me surja una cosa o me surja otra, en comer con una persona o comer con otra, porque realmente no me supone absolutamente nada de ansiedad. Si me apetece tomarme un dulce hoy, me lo voy a tomar. Y si me apetece tomar dos porque me ha coincidido, pues hombre, no es algo que vaya a hacer todos los días, pero me ha coincidido así, me lo tomo. De manera que cuando llegue mañana sábado, pues a lo mejor mañana sábado, oye, no me coincide nada y me alimento pues normal y corriente, ¿no? Como tengo yo mis rutinas en casa. Pero sobre todo la eliminación de esa ansiedad que a mí me generaba el restringirme todos los alimentos en los días de diario y el fin de semana, pues perder el control. Yo esa pérdida de control no la he vuelto a sentir, pero es que tampoco he vuelto a tener cambios como un efecto yo-yo en mi cuerpo. No, estoy estable, estoy bien, me siento bien, sientes que la ropa te queda bien, te sientes con mucha energía, te sientes que te cuesta menos incluso el subir unas escaleras, el bajarlas, el levantarte de una silla. Y no estamos hablando de pesos extremadamente altos, porque yo no partía de una pérdida de grasa extremadamente alta, pero realmente se nota esa diferencia, se nota esa agilidad. Tienes más agilidad para todo. Te cuesta menos ir a cualquier lado, levantarte, sentarte, todo. Yo lo noté así. Entonces, para mí ha sido sobre todo ese cambio. A nivel mental, a nivel mental. Vale. Y si tuviera a una persona delante ahora mismo que está pensándose el hacer este proceso, o a la Soraya que a lo mejor tenía dudas de no sabía si lanzarte a la piscina, ¿qué le dirías? Pues por supuesto, que se lancen, porque muchas veces, es decir, al final has perdido tanto tiempo en dietas y en cosas que nunca sabes cuándo va a ser la vez que te va a funcionar. Entonces, lánzate y prueba otra vez, porque sobre todo aquí no te están restringiendo alimentos, tú estás comiendo de absolutamente todo y eso ya te genera una confianza.
no estás recibiendo una dieta en la que no puedes comer esto, esto, esto y esto. Estamos diciendo que se puede comer absolutamente de todo, que tú lo puedes combinar y que si un día no te apetece pescado, pues elijas otro tipo de proteína, que lo que quieras, y que si un día quieres comer un postre, pues modifiques otro tipo de alimento, pero que realmente te lances a hacerlo, porque el hecho de no tener una restricción y saber que no tienes que privarte de ningún alimento porque es una decisión tuya, ya mentalmente creo que te causa una tranquilidad y que te aporta un alivio. Claro. O sea, muchas veces la gente tiene miedo con esto, a que es que si me permito comer esto me va a pasar lo de siempre, que es que una vez empiezo no soy capaz de parar, pero lo que no se dan cuenta es que no son capaces de parar porque tu cerebro está inconscientemente pensando, va a ser la última vez, entonces tengo que aprovecharlo. Y Claro, una vez te dices, va a volver a ver otro donut, por decirte algo, ya es como que si quieres te lo comes y si no, pues no vas a tener ese impulso tan exacto. grande por comerlo. Muchas veces también nos presionamos mucho a nosotros mismos y también hay que dar un tiempo, porque a algunos nos cuesta más y a otros nos cuesta menos. El sentido de, es que quiero ver resultados a la semana. Bueno, es que tú porque hagas una dieta o cambies una alimentación una semana, no quiere decir que lo vayas a ver en una semana. Entonces tienes que darte tiempo y sobre todo no obsesionarte, porque el hecho de obsesionarte ya te bloquea mentalmente, y ese bloqueo que tú te estás generando pues es obsesivo, y eso el cuerpo también lo nota, y basta que tú, es que quiero perder 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos esta semana, o sea, no puedes obsesionarte porque eso es un proceso a largo plazo, y al final si lo que buscas es a largo plazo y mantenerlo a lo largo del tiempo, pues lleva su tiempo, al final lleva un tiempo, claro. Entonces, no obsesionarse y sobre todo también mantenerse informado bueno, pues eso, del podcast, de toda esta información que es más emocional. Lo recomiendo muchísimo. Sí. Recomiendo que se haga una inmersión en todo el tema, es decir, que tú pruebes con el ejercicio, que establezcas también tus rutinas, que te pruebes a ti misma, que hagas introspección y veas en qué momento del día puedes quitarte ese tiempo y puedes aplicar ese horario de ejercicio. Con la alimentación también lo mismo, que te permitas disfrutar y no obsesionarte, pero también recomiendo el hecho de estar por lo menos una vez a la semana escuchando cómo afecta esto a nivel emocional, porque yo creo que es cuando tú empiezas a entender que no es un físico, que es salud mental, es cuando realmente le das la importancia que tiene y es cuando ves los resultados. O sea, creo que lo has descrito perfectamente. De nada te sirve el físico perfecto si lo estás manteniendo a base de la situación en la que tú estabas al principio, de me restringo un montón porque tengo miedo a comer entre semanas, cuando salgo afuera no disfruto. Eso es no tener salud mental. Y si sin la salud mental, de nada te sirve tener el mejor cuerpo del mundo, porque vas a seguir teniendo baja autoestima y viéndote mal a ti misma, porque no te estás cuidando, te estás castigando. Eso es. Y un sentimiento de culpa que se te genera. Entonces al final piensas, el mejor físico, pero ¿para qué? Es decir, o sea, el mejor físico, ¿para qué? El mejor físico es aquel en el que tú te encuentras bien contigo misma porque sientes que te queda bien todo o que te sientes bien con tu cuerpo, pero sobre todo lo hace la mente. Y Total. cuando tú te empiezas a encontrar bien con esa mente, al final los resultados pues se reflejan y llegan solos. Total, total. Y por último, si ahora viéndolo con un año vista, más de un año en realidad, porque me has dicho Sí, que, sí, que yo todavía trabajaba incluso por las mañanas, sí. ¿consideras que ha merecido la pena el dinero y el tiempo invertido después de un año? Porque es muy fácil decirlo cuando has acabado justo y has perdido X kilos, pero a lo mejor al año, si lo has recuperado, pues piensas que no. En tu caso, ¿qué opinas al respecto? Pues a ver, para empezar, pienso que no es un gasto, es una inversión. Hay ciertas cosas en esta vida que no son un gasto y que no lo debemos tomar como gasto, y ahí está el error. Es una inversión que haces en ti. Entonces, para mí el hecho de que yo antes, o sea, durante 35 años, no haya sabido comer, me generara ansiedad el hecho de tener que salir porque ya me había cargado toda la semana, restringirme alimentos y tener ese agobio continuo, a pasar a no tener esa ansiedad, no generar esa restricción de alimentos y demás que he enumerado, no tiene precio. Es decir, al final el precio que yo he pagado durante X tiempo con vosotros es minúsculo a los resultados que yo he obtenido. Es decir, el valor es superior. El valor que yo he obtenido es superior a la expectativa que yo tenía. Porque cuando tú vas a un sitio, acudes, esperas lo básico. Es decir,
bajar X kilos y entrenar. Ya, pero es que es mucho más. Es decir, el valor que yo he adquirido ha sido generar un hábito, no tener ansiedad, no restringir alimentos y poder sentirme bien, sentir que todo te queda bien, porque te da igual que te pongas ancho, que te pongas estrecho, que te pongas, o sea, vestir como quieras y al final estar sana y estar mentalmente con esa ayuda que el ejercicio te aporta para el resto de tu vida, para el resto de tus facetas. Entonces, el precio que yo he pagado durante ese tiempo es minúsculo a todo lo que yo he adquirido después. O sea, no lo has podido explicar mejor. Y lo último, ¿qué consejo le daría a una persona que está ahora mismo haciendo el programa? Que bueno, ellas no te conocen, pero les voy a mandar esto que seguro que les va a motivar bastante. Sí. ¿Qué consejo le daría? Pero que ya lo están haciendo el programa, personas que ya están Claro, contigo. a personas que están dentro del programa para que puedan aprovecharlo de la mejor forma posible. Pues el consejo que le daría es, pues eso, que sigan, que se den un tiempo, que hagan esa introspección y que realmente observen qué es lo importante. Al final lo importante, lo que hemos dicho, no es un físico, es un nivel mental que te aporta ese ejercicio, ese entrenamiento y esa comida. Entonces, creo que realmente si tú te ladeas más por esa rama y esa faceta que algo físico, tú vas a poder tomar la decisión de ¿realmente me compensa comerme esto que tiene mogollón de azúcar? Que sé que el azúcar no es bueno porque provoca cáncer, puede provocar, bueno, un montón de enfermedades. ¿Me apetece o no me apetece? Pues igual un día sí, pero es que igual otro día no. Entonces yo creo que les recomendaría eso y sobre todo que se relajen y se den tiempo, es decir, que no se presionen, que esto lleva un tiempo y que unas personas le llevará más tiempo y otras menos, pero es como todo en la vida, unas personas nos lleva más tiempo conseguir unas cosas y otras menos, pero que se den tiempo y sigan, porque al final se trata de disciplina. Si abandonan, van a volver otra vez a lo que tenían antes. Entonces, que sigan hasta que sientan que tienen pues ese hábito adquirido, esa adherencia al entrenamiento y que lo tienen conseguido y se encuentran bien mentalmente. Pues me encantan los mensajes que has dado, Soraya. Muchas gracias. Vamos a ir dejándolo aquí. Y por último, para cualquier persona que esté escuchando esto o que esté viendo el vídeo, si te has sentido identificado con Soraya, si tú también quieres aprender a comer sin ansiedad, si quieres aprender a comer sin sentirte culpable cuando sales a comer fuera, o si quieres perder peso, debajo del vídeo o en la descripción del podcast habrá un enlace que si tú le das clic te va a llevar directamente a mi WhatsApp para que podamos hablar, conocer tu caso y en caso de poder ayudarte, pues vamos a ir con ello. Y si no podemos ayudarte, pues por lo menos vamos a conocer un poco tu problema y si conozco a alguien que pueda ayudarte, también te lo voy a decir. Así que no pierdes nada porque va a ser un paso hacia la dirección correcta para que puedas tener tu cambio. Y eso es todo. Muchas gracias, Soraya. Nos vemos, nos seguimos viendo por aquí, que cualquier Sí, claro cosa que que sí. necesites estamos aquí. Gracias a vosotros. Y un abrazo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.